Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. 12 minutos. Buenos días, José La Luz. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Feliz inicio de semana para todos. Vamos a esperar a ver qué nos trae el presidente esta noche. Mientras tanto, recuerden que de lunes a viernes nosotros promovemos alimentación inteligente. Asociar la alimentación, lo que comemos, lo que ingerimos, al deber, al trabajo, al estudio y no al placer. Porque si comemos todos los días con una visión de placer, nos vamos a enfermar. Y entonces busquen portales oficiales y confirmados, institucionales, lo que es alimentación inteligente. ¿Qué es lo que un ser humano debe comer en función de un paquete de variables, de su edad, de su actividad física, de su condición de salud, de su genética, de una serie de variables? Señores, miren, yo quiero empezar, después de saludar a nuestra audiencia y al panel, con algo que a mí realmente me parece una de las mejores noticias que se confirman todavía en lo que podemos definir como un comienzo del año, por lo menos estamos en el primer trimestre. El boletín número 717 del Ministerio de Obras Públicas, tomando en consideración que es una confirmación este boletín desde que el presidente anunciara hace par de semanas de que ya no iban a ser necesarias las medidas. El boletín de Obras Públicas no será de salud pública. ¿Sí? Del Ministerio de Salud Pública, el boletín 717 confirma estas 2 semanas de desmonte de las medidas por el COVID. Escuchen esto, señores. Esto es increíble. Desde mi punto de vista, hay que buscar alguna forma para celebrar esto. Miren, este boletín reporta a nivel nacional 66 nuevos casos de COVID. Oigan lo que yo estoy hablando, 66. Ninguna provincia llega a 50 casos y solamente una provincia pasa de 10 casos, que es la provincia de la Altagracia, que tiene 44 casos. O sea, está concentrando el 60% de la provincia de Altagracia de los pocos casos que se registraron. Los casos activos. Los casos nuevos, los que se registraron el día de ayer, los que se reportaron. Entonces el distrito tiene 10. Entre el Distrito Nacional y el Higüey tienen 54 casos de 66, señores. La otra provincia que tiene casos importantes para destacar es el Gran Santo Domingo. 4 casos el Gran Santo Domingo, señores. La provincia más grande del país. 4 casos. 4. Y después todas las provincias están en 0. Hay algunas que tienen 1 y una que tiene 2, como San Juan de la Maguana, que reportó 2 casos. San Francisco, que fue el primer foco de COVID, 1 caso. Moca, 1 caso. La Romana, 1 caso. Y entonces ya todo es 0 en el país. Santiago tiene un caso que también fue un foco importante, permanente, como el tercer espacio del territorio con mayor nivel de contagio. 1 solo caso reportó en el día de ayer. 0 muertes. Y los otros indicadores que acompañan a los casos nuevos, que son la ocupación hospitalaria, las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores mecánicos, todo por debajo de 7%, 6 y 5. O sea, la República Dominicana prácticamente ha superado el coronavirus, siempre y cuando no se produzca una acumulación de modificaciones genéticas que genere a su vez una nueva variante. Pero el Omicron nos ha ayudado bastante junto con la vacunación. Y la incógnita a despejar, que yo todavía no entiendo nada de eso, porque en algunos países como el nuestro, como el de Haití, y como África y otros países de América Latina, no teniendo los sistemas de salud más atrasados del mundo, donde no se investiga nada,
¿cómo es posible que nosotros hayamos puesto la menor cantidad de víctimas, la menor cantidad de contagios? ¿Cómo es posible eso en esta crisis? Y los países más avanzados, los que tienen más índice de investigación y de desarrollo, pusieron la mayor cantidad de muertes y pusieron la mayor cantidad de contagios. Eso la ciencia lo va a identificar, hay muchísimas variables por ahí, pero en la isla de Santo Domingo pasa algo que fortalece nuestra inmunidad, que todavía no se sabe qué es, sobre todo en Haití y en África, porque Haití debió estar devastada por el COVID, pues no tienen nada. Sin embargo, ellos no presentan prácticamente casos hace muchísimo tiempo. Por otro lado, señores, miren, yo hice una encuesta sobre el tema del restaurante de la zona colonial, el negocio Tasty Dick, que decidió vender postres o bizcochos con forma de pene y vulvas. y vulvas, órganos genitales. Entonces, vamos a ver qué la gente dijo. Bueno, el resultado de esa encuesta, la pregunta fue, ¿qué opinas de la decisión de @ProConsumidorRD de cerrar un negocio en la zona colonial por la venta de postres y o bizcochos en forma de órganos genitales? Participaron 885 personas y el 78% dijo que no estaba de acuerdo con el cierre. El 22% dijo que sí estaba de acuerdo con el cierre. Este tema se volvió viral en la República Dominicana. Ahora, ¿por qué este tema genera tantos problemas en la humanidad? Y digo en la humanidad porque el tema de el abordaje del sexo no es un problema solamente de América. Es un problema también en Medio Oriente, donde las mujeres no pueden salir, muchas ni siquiera con el cabello expuesto a la calle. Y es un problema también de cuidado en Asia, es un problema de cuidado menos en África, pero también es un problema de muchísimo cuestionamiento. Yo creo que esto hay que analizarlo con cuidado, porque todos los pueblos tienen ese mismo comportamiento. Prácticamente hasta las tribus que todavía quedan en estado salvaje se cubren. Y nosotros, si nosotros nos expusiéramos en total desnudez, ustedes van a pensar, van a ver que en la zona pélvica nosotros tenemos pelos. Pero no solamente tenemos pelo en la zona pélvica, tenemos pelo en la nariz, tenemos pelos en las axilas, tenemos pelos en los brazos, en la cabeza y tenemos inclusive en los bordes de los ojos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque todas las zonas que estamos mencionando necesitan niveles distintos de protección en la naturaleza. ¿Ven? Eso es simplemente para protección, para más nada. Diferentes tipos de protección. Un nivel de protección de amortiguamiento o un nivel de protección de filtro, que son los pelos de la nariz que sirven como filtro. En el caso de las zonas genitales pudieran ser de amortiguamiento, porque ahí están, en el caso nuestro, los genitales y el ovario de la mujer. Y entonces recuerden ustedes que antes de que existiera la civilización, nosotros vivimos, los humanos vivimos 3.2 millones de años. Sin ropa. 3.2 millones de años. Lo que tenemos cubriéndonos son 10.000 años. Y a partir de ese tiempo que tenemos cubriendo el cuerpo, empezó el relato bíblico. Y ahí es que la humanidad comienza, yo creo que con influencia de los griegos, que fueron que empezaron a construir toda esta cultura, empiezan a interpretar el tema de la relación de nosotros y con nuestras partes genitales, nuestros órganos reproductivos. Y entonces quiero hacer una reflexión aquí para llegar al negocio este. Y el argumento de que afecta la salud mental o el comportamiento de los niños y los adolescentes. Bueno, cuando nosotros revisamos esta literatura, nosotros nos encontramos que las referencias más cercanas de nuestras posiciones frente al tema como el matrimonio, el divorcio,
los anticonceptivos, el sexo antes del matrimonio, la virginidad, el comportamiento sexual, todo este tipo de cosas fueron marcados por la Iglesia Católica después de que se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, dentro de ese contexto surge una figura que es clave para todo esto, que se llama San Agustín de Hipona, que fue el que empezó a interpretar para las doctrinas oficiales de la Iglesia la parte del Génesis que tiene que ver con la desnudez. Entonces, el Génesis, como lo interpretaba San Agustín, entendía que la desnudez era una vergüenza. Oigan lo que yo estoy diciendo, una vergüenza y una actitud de concupiscencia de los seres humanos. El concepto de concupiscencia es como la posición de placer frente al sexo y no de reproducción o de cuidado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, señores, vamos a ver un chin aquí lo que dice el Génesis. Por ejemplo, Génesis 2 dice: Adán fue creado de barro y Eva fue creada de una costilla, ¿no? Ambos habían permanecido desnudos en el jardín del Edén. Había desnudos, no había problema, pero yo tenía los ojos cerrados. Vean qué vaina. Okay. Entonces en Génesis 2:25 dice: y ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa. Ya en la Biblia lo casaron a ellos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados, ¿no? Entonces los ojos de ambos, de Adán y Eva, se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cobertura. En Génesis 3:9-11, y Jehová llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y entonces Adán le dijo: escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí empieza todo, ¿ven? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es Génesis 3:9. Y él dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no comiera? O sea, Dios le había dado una orden a Adán para que no comiera de un árbol que le abría los ojos y el entendimiento. Oigan, qué locura. Y entonces ahí empieza todo. Entonces, San Agustín empieza a interpretar todo esto con una mentalidad, señores, oigan esto, del siglo III, porque San Agustín nació en el siglo III. Del siglo III. ¿Ustedes saben cuándo se descubrió el sistema endocrino, que explica todo el comportamiento de nuestras hormonas y de nuestros neurotransmisores? ¿Cuándo ustedes creen que se descubrió? En el 1900. En el 1900 se descubrió. Con los microscopios, ¿cómo se llama? Los microscopios electrónicos. Porque no se podía ver cómo eran el comportamiento de esas hormonas y de esos neurotransmisores. Y entonces, a partir de la concepción que tenía San Agustín de Hipona, es que nosotros construimos nuestras opiniones oficiales sobre el sexo. Y empezamos a satanizar el sexo, a satanizarlo hasta el punto de que era una mezcla de vergüenza y de promiscuidad. Tener un comportamiento natural frente al tema sexual. ¿Y qué pasa? Que el empoderamiento que ha recibido la sociedad a partir de 1990 le ha hecho entender que todo lo que nos habían hablado es mentira. El sexo no es malo. El sexo no es malo. Ahora, hay algunos comportamientos y negocios, mercancías asociadas al tema sexual que sí son malos. Yo no veo ninguna diferencia entre la comida chatarra y la pornografía. No la veo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un consumo excesivo de comida chatarra, uno termina en un problema de adicción a la comida. Cuando tú haces un comportamiento del sexo solamente concentrado en el placer, terminas en una relación de adicción con el sexo, de degeneración con el sexo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que el cerebro, el sistema nervioso central, concentran estímulo en la zona donde nosotros realizamos una actividad de sobrevivencia.
y el sexo es clave para la sobrevivencia y la alimentación también. Los dos son claves para la sobrevivencia. Entonces ahí como son órganos, conjuntos de órganos estratégicos, como los nervios pudendo o el trigémino, que es donde se concentra la mayor cantidad de sensores, de neurotransmisores para el sexo y para la comida, entonces ahí están concentrados, ahí hay una altísima actividad de placer. ¿Por qué? Porque comer y tener sexo son fundamentales para sobrevivir. Son fundamentales. Entonces, si nosotros a ese rol de supervivencia lo tratamos solamente con un criterio de placer, entonces vienen los extremos y nos jodemos. La iglesia lo que hizo fue que utilizó todo eso para establecer un control sobre la sociedad, aliada con los gobiernos, porque Roma había tenido un gran problema de moralidad, como ellos le dicen, de poder regular el comportamiento normal de los humanos. En Roma había una vaina que se llamaban ambulatorios en el Imperio Romano. La gente comía frente al banquete, y cuando ya no aguantaba más el cuerpo, tenían que meterse el dedo para vomitar y seguir comiendo. Eso es una relación de adicción con la alimentación, cuando solamente tú le das un enfoque de placer. Eso mismo pasa con la pornografía. Eso mismo pasa con el sexo como mercancía. Y yo estoy de acuerdo con que los gobiernos lo regulen, ¿eh? Yo particularmente. Yo creo que el sexo debe regularse desde el punto de vista legal como se regula la comida chatarra. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que en los colegios se venda comida chatarra. De hecho, hay colegios privados que ya no lo permiten aquí. Que no lo permiten. Que no permiten que los niños consuman comida chatarra en su entorno. Que no lo hay. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿desde qué punto de vista yo no estoy de acuerdo con el cierre de ese negocio? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque ellos no están haciendo pornografía. Ellos están vendiendo productos alimenticios, de dicho sea de paso, chatarra, en forma de órganos sexuales. Pero eso es lo que tienen los niños y las niñas. Bien. Perdón, Julio, déjame terminar. Eso es lo que tienen los niños y las niñas. Entonces los niños y las niñas que son adolescentes no tienen pene, no tienen vulva, no se tienen que conocer, no se masturban, no tienen que relacionarse con su sexualidad. Claro, ella, ahora, si ella lo vendiera acompañado con un video teniendo sexo, ya yo pienso que ahí hay una agresión, ¿entiendes? Pero simplemente si ella lo vende con forma, esa es la misma forma que tienen todos. Entonces yo no creo que ahí haya la necesidad. Incluso si las personas de ese restaurante, de esa bizcochería o de ese negocio apelan la decisión del proconsumidor, la van a ganar. Y la van a ganar, ¿por qué? Porque ahí no hay una estrategia para dañar la conducta sexual de los niños ni adolescentes que puedan observar el negocio. No la hay. Ahí simplemente hay una estrategia de marketing para sacarle provecho a un tema tabú creado como tal por la religión. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.